esta definición de cultivar se refiere al acto de trabajar la tierra, sembrar semillas y realizar todas las actividades agrícolas necesarias, como regar, como abonar, como mover, proteger de plagas, con el propósito que las plantas crezcan y produzcan frutos. Quería dejar, hermanos, de introducción esta definición, hermanos, para que entendamos por qué el tema de esta mañana. Y para, hermanos, puse este pensamiento: el corazón de nuestros niños es una tierra fértil para sembrar, la cual va a producir cualquier clase de semilla que se siembre en ellos. Y usted y yo, como padres cristianos, es nuestra responsabilidad trabajar cada día, no cada domingo, sino cada día, de forma intencional, con propósito, para sembrar en los corazones de nuestros niños la buena semilla de la palabra de Dios. Este es la santa responsabilidad que tú y yo tenemos como padres, pero también ustedes como abuelos, pero también como tíos y familiares donde hay un niño en el hogar. Usted y yo debemos impedir a toda costa que los corazones de nuestros niños se llenen de maleza de este mundo. Y usted y yo sabemos que la maleza puede producirse aún estando nuestros hijos en sus cuartos. Usted no necesita salir al mundo para perder a su hijo. Y voy a decir algo fuerte pero realista: usted y yo podemos perder nuestros hijos aún aquí en la iglesia. Que muchos, aún dentro de nuestra iglesia, lamentablemente, hermanos, se lamenta, y espero en Dios que mañana no nos lamentemos otros más. Porque aunque sus hijos estaban en la iglesia, nunca se trabajó y se aró sus corazones de forma intencional. Dejamos que el mundo los llenara de tanta basura que ellos llegó el momento que ya no quieren las cosas de Dios. Y esto, hermanos, es muy serio. Porque si usted y yo no estamos interesados en cultivar el corazón de nuestros hijos, Satanás, el mundo y los deseos de nuestros hijos no andan buscando la palabra de Dios. Y esto incluye también a ustedes. Si hay jóvenes, los jóvenes están en la clase o están aquí. Están aquí. Hay unos allá, otros acá. Jóvenes, sabemos que es difícil. No solamente para ustedes, sino aún para sus padres, buscar las cosas de Dios. Porque es más fácil para nuestra carne irnos de vacaciones hoy, o estar durmiendo una hora más porque trabajamos toda la semana. Porque nuestra carne no anhela las cosas de Dios. Y esto no solamente les pasa a ustedes jóvenes, a los adultos también nos pasa. Pero padre que estás aquí, abuelo que estás aquí, y si dices no tengo niño en el hogar, hermano que estás aquí o hermana que estás aquí, hay niños en la iglesia y es nuestro deber delante de nuestro Dios cultivar sus corazones con la palabra de Dios. Es necesario, es menester, en una época tan depravada que vivimos, que los corazones de nuestros hijos constantemente son atacados e inundados de pensamientos e ideologías perversas en contra de Dios. Aún los juguetes, los muñecos, lo que ellos ven en los celulares o en la televisión, son en su gran mayoría cosas que los apartan de Dios. Y tú y yo tenemos que recordar hoy que usted y yo como padres, como familia, somos llamados a ser guardianes y guías de los corazones de nuestros hijos. Y eso es hoy, no mañana. Porque hoy es posiblemente cuando muchos se están perdiendo y sus corazones se están endureciendo, como muchos corazones de los adultos están endurecidos y no reciben la palabra aunque la escuchen.
No podemos permitir que el mundo, que Satanás, nos roben a nuestros hijos. Sabiendo que tú y yo tenemos la palabra de verdad y tú y yo somos luz para ellos. Deberíamos serlos si Cristo está en nosotros. La Biblia nos da y nos alerta de ejemplos tristes, lamentables, de padres que perdieron a sus hijos aún sirviendo a Dios. Y nos advierte y nos están ahí esos ejemplos para llamar nuestra atención y tener cuidado. Porque muchas veces no solamente nuestros hijos se están perdiendo, si aún muchas veces tú y yo estamos tan distraídos con el mundo que no nos estamos dando cuenta. Recordemos, Padre, que ese es nuestro deber. La Biblia nos muestra hombres que ministraban a otros, pero no ministraban a sus hijos. Ejemplo, hermanos. Vamos a ver la generación después de Josué. Y todos de esa generación cuando murieron, dice la Biblia, que después de esa generación surgió una que no conocía a Dios. ¿Estamos cultivando el corazón de nuestros hijos con la palabra de Dios, mi hermano? No te estoy diciendo si traes tus hijos los domingos a la iglesia, porque eso es parte de cultivar el corazón de nuestros hijos. Si yo le pregunto a mi hijo, ¿quiere ir a la iglesia? Me va a decir no. Él quiere quedarse viendo los cartoons que les gusta. O a no ser que sepa que van a venir más niños para jugar con ellos. Pero mi hijo no me va a decir, yo quiero escuchar la palabra de Dios hoy. Y es deber, yo no puedo darle a mi hijo esa autoridad que él no tiene. Es deber de mi persona como padre y la autoridad que se me ha dado en el hogar como padre y ustedes hermanas como madre de sus hijos, de poner la palabra de Dios en el corazón de ellos. La iglesia coopera con la instrucción en la palabra de Dios. La iglesia no está para entretener los niños. La iglesia está para enseñar la palabra de Dios a los niños. Pero es responsabilidad de nosotros, padres, abuelitos que estás aquí, de cultivar el corazón de nuestras generaciones, de enseñarles la palabra de Dios. La generación Jueces 2:10, que desconocía a Dios, después de todos los milagros que Dios había hecho al sacarlos de Egipto, haberlos llevado por el desierto, haberles provisto, y ellos al morir sus antepasados, dice la Biblia, que no conocían a Dios. Esto es muy triste. Una generación que se supone que venía del pueblo de Dios, y en lugar de seguir honrando a Dios y obedeciendo a Dios, decidieron honrar a otros dioses. Otro ejemplo, hermanos. Samuel. Bueno, antes de Samuel, Elí, el sacerdote que ministraba al pueblo, y que sus dos hijos se suponen que también deberían ministrar al pueblo, hermanos, eran hijos que no honraban a Dios ni el servicio de Dios. Ofni y Fines, hermanos. Y sabemos que en medio de eso Dios llama a Samuel. Y Ana dedica a su hijo para servir a Dios. Pero lo más triste de la historia de Samuel es que dice la Biblia que luego, hermanos, en Samuel 8:1-3, los hijos de Samuel no tuvieron temor de Dios.
porque eran personas ávaras y perversas. Hermanos, la Biblia nos deja ver esta triste realidad para que nosotros examinemos nuestra realidad y podamos meditar cómo estamos guiando el corazón de nuestros hijos. Si tú no quieres, hermano, dedicarte a esta labor, créeme que Satanás, el mundo y los deseos de nuestros hijos sí van a ocuparlo, pero con cosas que no lo van a edificar. Y ahora cuando ellos están pequeños, ahora cuando aún los jóvenes están en casa, todavía tú y yo tenemos autoridad para cultivar sus corazones. Lo más, llamémoslo así, idealmente sería desde pequeños, hermanos, desde muy pequeños. Pero hermanos, nunca es tarde. Dios nos ha rescatado a muchos de nosotros aún ya estando viejos, porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Pero nosotros como padres tenemos esta labor. Y estas lamentables historias, como muchas otras, hermanos, nos recuerdan nuestra responsabilidad como padre de instruir cada día a nuestros niños en el camino de Dios, de manera, mis hermanos, que podamos cultivar sus corazones, de manera que la palabra de Dios esté constantemente en sus oídos, hermanos, con la fe y la esperanza que la bendita palabra de Dios un día dé fruto en sus vidas. La generación de Josué después de Josué, hermanos, es lamentable. La historia de los hijos de Elí es lamentable. La historia de los hijos de Samuel, hermanos, es lamentable. ¿Y qué de nuestra historia, hermanos? Cuando escuchamos muchas de las peticiones, hermanos, de nuestros hermanos en Cristo, el dolor más grande que llevamos es cuando los hijos ya no están en los caminos del Señor. Y un día estuvieron con nosotros en la iglesia. Y muchas de las peticiones de nuestros hermanos es que Dios haga su obra en ellos. Pero ahora, mis hermanos, tenemos la oportunidad de cultivar, de arar, de remover la tierra, de regarla cada día con la palabra de Dios. Es ahora. No esperemos que, hermanos, ya sea muy tarde y ya ellos no quieran, hermanos, escuchar la palabra de Dios. Después de esa breve introducción, hermanos, vamos a dar el primer punto. Pero esto solamente es una alerta, hermanos. Trabajemos hoy para que mañana no tengamos que sufrir, hermanos. Que usted pueda decir delante del Señor: fui un siervo fiel, como padre, como madre, como abuelos y como hermanos en Cristo en la iglesia, al instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Cultivamos el corazón de nuestros hijos, iglesia, cuando sembramos la semilla de la palabra de Dios en sus corazones. Escúchame, hermano, esa es tu responsabilidad. No importa cuántas horas trabajes en la semana. No importa si trabajas 24/7. Nada de todo el dinero que puedas ganar te podrá compensar el tiempo que inviertas ahora con tu hijo. Nada. Porque mañana querrás entregarlo todo para que ellos estén en los caminos del Señor. Así que ahora tenemos una gran oportunidad y un gran deber delante de Dios. Dice el texto que leímos en el versículo 11, cuando Jesús explica la parábola. Esta pues, dice Jesucristo en el versículo 11, pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Esa es la semilla que necesita ser puesta cada día en el corazón de nuestros hijos. Jesús explica claramente, hermanos, que esa semilla necesita ser sembrada.
Y tú y yo fuimos llamados para ser pescadores de hombres, hermanos, y primero tenemos que comenzar en nuestra casa. Es lo que dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. ¿Dónde, hermanos? En Judea, en Jerusalén, hermanos, y luego sí en Samaria, hermanos, y hasta los confines de la tierra. Pero primero es Jerusalén, es nuestra casa. Ahí, hermanos, comienza nuestro evangelio y nuestro evangelismo. Nuestro hogar necesita ser expuesto al evangelio de Dios, porque es el evangelio de Dios que va a dar vida a los que están muertos. Solo es a través, hermanos, de la palabra de Dios que la salvación llegará a nuestros hijos. Por tanto, iglesia, tú y yo como padres cristianos debemos constantemente y arduamente trabajar para que nuestros hijos puedan escuchar quién es Dios, quién somos nosotros, que somos pecadores y que como pecadores merecíamos la paga de nuestros pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, envió a su Hijo para rescatarnos y darnos nueva vida en Cristo Jesús. Tus hijos necesitan, es que yo no le quiero que él se ofenda. Él necesita saber que es un pecador y que necesita a Cristo en su corazón. ¿Por qué no nos preocupamos tanto cuando están con el celular? Eso sí les hace daño y arruinará sus vidas. Pero la palabra de Dios es lo único que podrá, hermanos, a través del Espíritu Santo obrar para salvación de sus almas. Ellos están expuestos día tras día al sistema de este mundo. Y el sistema del mundo no busca llevar a nuestros hijos a Dios, iglesia. El sistema del mundo quiere robarnos, hermanos, y acabar con sus almas. Celular, televisión, tablet, como le queramos llamar, redes sociales, sus amistades en la escuela, aún familiares no cristianos, que en lugar de darles buenos consejos, les enseñan lo que es desobedecer a Dios. Aunque los aman, hermanos, ellos son necios en sus consejos para con nuestros hijos. Y tú como padre, delante del Señor, como tutor de vuestros hijos, tenemos la responsabilidad de cuidar el corazón de nuestros hijos. La Biblia nos enseña que la salvación es del Señor. Es Dios el que salva a los seres humanos, tanto ancianos como adultos, como jóvenes, como niños, hermanos. Eso está en Salmos, en Jonás, hermanos. Y solo es cuando el Espíritu Santo obra en sus corazones, mis hermanos, que ellos podrán tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y eso es cierto. Es Dios el que salva, es Dios el que llama, es Dios el que elige, es Dios el que predestina, pero también es Dios el que nos manda a nosotros, Padre, a que prediquemos y que hablemos el evangelio. Pero muchas veces queremos hablar y predicarles a otros cuando no estamos predicando en nuestra casa. Queremos aconsejar a la hermana, al hermano, pero no queremos aplicar el consejo en nuestro hogar. Somos nosotros, padres, que Dios nos ha dado la gran responsabilidad y el gran privilegio de guiar nuestros hijos en el camino de Dios. Instruye al niño en su camino, dice un proverbio, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No es una promesa, es un proverbio, hermanos. Pero la Biblia nos enseña que el hombre sabio y la mujer sabia es la que instruye al niño en su camino, en su vida diaria.
Es la que le da, hermanos, la educación que nuestros hijos necesitan. Es la que le enseña, o el que le enseña los valores cristianos que el mundo odia y cada vez predica en contra de ellos. No esperes que la escuela le enseñe a tu hijo a respetar. Eres tú y soy yo los que debemos enseñarle respeto a nuestros hijos. Dice Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos. Ay, hermano, entonces no lo puedo regañar. No está diciendo eso. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo, lo disciplina. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que lo tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene de Dios. Es una disciplina en amor. No es una disciplina porque me hace enojar, o porque me hace irar, o porque yo soy el que mando. No, hermano, yo lo disciplino porque lo amo y sé que necesita mi hijo tener una persona de autoridad que lo guíe para que mañana también respete las autoridades. Hermano, pero si nuestros hijos no nos respetan a nosotros, ¿cómo queremos que mañana respeten a otros? Dice el Catecismo Bautista, hermanos, lo siguiente. Benjamin Keach declaró: considerad que Dios os ha confiado el cuidado y la custodia de las almas de vuestros hijos. A veces, hermanos, nuestros hijos le da fiebre y salimos corriendo al hospital o al médico que lo chequee. A veces, hermanos, se golpean y hacemos que los revisen, porque es parte de nuestra paternidad, y eso está bien, es deber de nosotros. Pero a veces nuestros hijos, hermanos, aprenden cosas en contra de Dios o la voluntad de Dios, o no nos respetan, y nosotros bien tranquilos. Continúa diciendo Kish, hermanos, en esta cita del Catecismo Bautista, nos recuerda: los hijos han sido confiados a los padres. Por lo tanto, están bajo la custodia y el cuidado de nosotros. Y es responsabilidad de los padres, no de la iglesia, ni de los pastores, sino de los padres, criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. La iglesia, hermanos, solamente cooperamos en el oficio que tenemos nosotros los padres. Pero no soy yo el que voy a guiar vuestros hijos, hermanos. Yo tengo que guiar mis hijos. Pero ustedes cada uno tienen que cada día, hermanos, esforzarse en la fe para instruir a sus hijos en el temor de Dios. Y si no lo hacemos hoy, hermanos, mañana lloraremos y nos quejaremos. Como padres que amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos, iglesia, debemos cada día trabajar en el corazón de ellos. Tenemos que cada día cultivar, labrar esa tierra, para que, hermanos, toda la maleza que el mundo constantemente pone en sus vidas, usted y yo con la palabra podamos cada día tratar de arrancar esa maleza. Pero, hermanos, a veces hasta le echamos más con nuestro mal ejemplo, hermanos. En lugar de quitar la maleza, a veces ponemos más maleza en sus corazones. Usted y yo, hermanos, tenemos que ser testigos de Cristo, y nuestro testimonio comienza en nuestra casa, con nuestro cónyuge, nuestro esposo o esposa, o con nuestros hermanos y con nuestros hijos, no o con. El texto que leían ahorita, hermanos, Deuteronomio 6, hermanos, que leía nuestro hermano Luis, dice, hermanos, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego, dice el Señor. ¿Estamos comprometidos, hermanos?
con la palabra de Dios? Versículo 7 de Deuteronomio 6. Repíteselo a quién, hermanos. A tus hijos. ¿Cuántas veces, hermanos? Una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa. Y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes, habla de los mandamientos de Dios a tus hijos. Átalos en tu mano y llévalos sobre la frente. Es decir, obedécelos, hermanos. No se pongan un versículo aquí cuando no lo están obedeciendo. Obedece al Señor tu Dios, de manera que tus hijos puedan aprender no solamente a escuchar o a leer la palabra, sino a poder vivir la palabra. Como un recordatorio, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Es decir, hermanos, que en tu casa los mandamientos de Dios sean visibles. Dice, hermano, yo tengo una pared con un versículo grande que cubre toda la pared. ¿Vives ese versículo? Si no lo vives, mejor quítalo. Aplícalo de tal modo que en tu casa, tus hijos, tus nietos puedan conocer a Dios a través de tu testimonio. Deuteronomio nos está exhortando a transmitir la palabra de Dios a nuestras generaciones. Y sabemos que después de Deuteronomio vienen Josué y Jueces. Viene la generación que se olvidó de Dios. ¿Cómo estamos transmitiendo el mensaje a nuestros hijos? Nuestros hijos necesitan, aunque no quieran, pero ellos necesitan estar expuestos a la palabra de Dios cada día. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Ellos constantemente están expuestos al mundo y sus pasiones. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos relajados, descansados, despreocupados? Satanás los va a atacar. El mundo los va a seducir. Y tú y yo como tutor, como custodio de nuestros hijos, iglesia, no podemos sentarnos a esperar que un día nuestro hijo ame a Dios. No, ellos necesitan que nosotros les enseñemos qué es amar a Dios. Más fácil es que dejen de amarlo, que ellos decidan amarlo, si ellos no ven en nosotros hombres y mujeres que amamos a Dios. No duermas en los linderos, velad y orad, no solamente para que tú no entres en tentación, sino para que nuestros hijos no entren en la tentación. Y si están en la tentación, que no caigan. Tú y yo, mi hermano, debemos velar y orar, no dormirnos. Debemos trabajar guardando cada día y luchando para cuidar el corazón de nuestros hijos de las perversas influencias de este mundo. Si algo lamentaré en mi vida es el día de mañana ver que mi hijo no quiera seguir a Dios. Y es ahora donde yo puedo trabajar en eso. Es ahora donde tú y yo podemos y debemos obedecer a nuestro Dios, hermanos. Yo no puedo guardar a mi hijo en todo lugar, pero sí puedo orar para que el Dios Todopoderoso proteja a nuestros hijos. Porque lo que yo no puedo hacer, el Dios soberano lo puede hacer fácilmente. Yo no puedo salvar a mi hijo, pero sí puedo sembrar la semilla del evangelio, hermanos, con un buen testimonio y con la palabra, mostrándole el camino que traerá salvación a sus vidas. Hermanos, la Biblia en Romanos 10:17 nos deja claro que la fe
viene por el oír. Es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo, la palabra de Dios. Queremos que nuestros hijos mañana tengan una fe en Jesucristo. Ellos necesitan oír la palabra de Dios. Y somos tú y yo los primeros encargados de poner la palabra de Dios en sus corazones. Hermanos, la salvación es a través del Evangelio. Pablo lo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es, hermanos, poder de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para salvación a todo aquel que cree. Es el Evangelio que va a salvar a nuestros hijos, pero ellos necesitan escuchar el Evangelio, ellos necesitan aprender y ver el Evangelio. Y el segundo punto está muy unido a este, hermanos, y es que labramos el corazón de nuestros hijos cuando hacemos tiempo, hermanos, en familia para orar y meditar en la palabra que traerá salvación a sus vidas en la soberanía y providencia de Dios. No solamente, hermanos, es decir, lee la Biblia. Ellos necesitan que se les instruya y se les explique la palabra de Dios. Ellos necesitan atender, hermanos, la palabra, entenderla también, para que el Espíritu Santo, hermanos, provoque en ellos una aceptación a la palabra. Versículo 2 al 15, hermanos. Cristo dijo que la semilla era la palabra de Dios. En el versículo 11. En el 12 dice, y los de junto al camino, hermanos, donde cayó la semilla, la palabra de Dios junto al camino, son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué la quita? Para que no crean y se salven. Luego dice el otro grupo, hermanos, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra. Qué bendición la predicación, qué bueno este versículo que leí, hermanos, y lo reciben con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, dice Jesús, y cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando vienen los dilemas de la vida, se apartan. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, es decir, está haciendo una comparación entre la tierra y el corazón, que es el ejemplo que estamos tomando en esta predicación. Con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. De acuerdo a esta parábola, hermanos, ya dijimos que la semilla es el corazón, hermanos. La semilla es sembrada en el corazón, la buena tierra, hermanos. Pero nuestros niños, como toda la humanidad, hermanos, tienen una naturaleza pecaminosa. Y yo sé que muchas veces no quisiéramos tener esta afirmación, pero hermanos, todos heredamos la naturaleza de Adán. Los niños desde pequeños, hermanos, son rebeldes. Ellos se rebeldizan muchas veces a lo que ellos no quieren, aunque nosotros los padres le digamos. Pero a diferencia de nosotros los adultos, los corazones de los niños no están, digámoslo así, tan endurecidos o endurecidos como lo de muchos adultos que escuchan la palabra y no la obedecen. El niño, hermanos, por eso hablábamos de cultivar el corazón de nuestros hijos. Aunque hay niños difíciles, hermanos, voy a poner un ejemplo como los míos. Ustedes dirán, no, hermanos, sus niños, está bien, hermanos, solamente es un ejemplo. Pero hermanos, aún la gran mayoría de niños les gustan que uno les hable la palabra o les cuente historia. A diferencia de muchos adultos que hoy no quieren escuchar la palabra de Dios.
porque sus corazones están insensibles moralmente a Dios. El pecado ha endurecido tanto sus corazones que muchos hoy dicen no creer ya en Dios. Pero los niños, hermanos, es una tierra que todavía hay mucha posibilidad donde podemos sembrar, arar, regarla. Y muchas personas en muchos estudios dicen que es el mejor tiempo para que ellos aprendan, hermanos. Donde nosotros podemos enseñarles valores cristianos, amor y reverencia a Dios, hermanos. Ese es el tiempo. No podemos afirmar con exactitud, hermanos, que nuestros hijos tienen una fe salvadora, hermanos, pero lo que sí podemos hacer es sembrarle esa fe en sus corazones, confiando que el Espíritu Santo, hermanos, el día de mañana soberanamente pueda obrar en ellos, hermanos, y traer salvación y vida eterna en ellos. Ahora es el buen tiempo para, hermanos, sembrar en ellos el Evangelio. No estoy diciendo que cuando esté grande no pueda, hermanos. La gran mayoría de nosotros, ya dije, creímos ya adultos, porque muchos nos habíamos apartados. Pero Dios, que, hermanos, es misericordioso, nos trajo con sus brazos de amor, hermanos. De manera, hermanos, que ahora nuestros hijos podemos mover la tierra, regarla con la palabra, orar sin cesar por ellos, hermanos, para que todos estos implementos que son necesarios en el cultivo, hermanos, un día el Espíritu Santo los use sobrenaturalmente, hermanos, para que ellos, hermanos, puedan ser llamados hijos e hijas de Dios. Versículo 12 dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, porque el diablo, hermanos, no está dormido, y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Si nos preocupamos los adultos, ¿cuánto no más deberíamos preocuparnos por ellos, por sus corazones? Nuestros hijos, al igual que nosotros, están expuestos a los ataques de Satanás. Ellos en su niñez casi siempre lo que quieren es divertirse. Y el mundo les ofrece entretenimiento 24/7. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, hermanos, por ellos? Ellos son fácilmente entretenidos, hermanos, con juegos y con muchas otras cosas. Y somos nosotros los que debemos exponerle la palabra de Dios a sus mentes, hermanos. Porque la distracción, hermanos, crea una falta de interés por las cosas de Dios. Hermanos, versículo 13: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Muchos de nuestros niños, hermanos, se gozan cuando reciben las historias, las enseñanzas. Pero con el tiempo, cuando ellos crecen, o cuando están jóvenes, ya no quieren escuchar esto. Si estas enseñanzas no son, hermanos, llevadas a la práctica y modeladas y repetidas en sus hogares, y la misericordia de Dios no obra en ellos, hermanos, lo más posible es que muchos de ellos, hermanos, con el tiempo se alejarán de las enseñanzas de la Escritura. ¿Y qué estamos haciendo, iglesia? Especialmente padres y madres. Versículo 14: la que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Hay muchas cosas, hermanos, que desvían nuestra mirada de Cristo. Al igualmente hay muchas cosas que desvían los ojos de nuestros hijos del camino del Señor. El entretenimiento, como lo hemos dicho,
Pero también tienen amistades, hermanos, que les enseñan cosas que no honran a Dios. También tienen intereses personales, hermanos, en lugar de buscar a Dios. Y es nuestro deber, iglesia, como padres, persistir y continuamente insistir en el corazón, trabajar en el corazón de nuestros hijos. Necesitamos cultivar, arar esa tierra, confiando que un día esas semillas que están siendo sembradas en sus corazones, Dios las use para que dé fruto abundante. Y que no llegue nuestra vejez, hermanos, y tengamos que lamentarnos y ver nuestros hijos lejos. Y si un día se alejan, que el Señor sea misericordioso y los traiga. Como oramos para que también traiga muchos de los hijos de nuestros hermanos que hoy están lejos. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Esa semilla de la palabra, hermanos. Pero ¿cómo es una buena tierra, hermanos? Para que una tierra sea buena, ¿qué necesita ser? Removida, cultivada, hermanos. Porque si, hermano, está llena de pedregales, de maleza, no va a producir nada. Si el corazón de nuestros hijos está lleno de cosas de este mundo, de pensamientos, filosofías y ciencias humanistas, hermanos, ¿por qué esperamos que mañana amen a Dios y tú y yo no estamos arando y cultivando sus corazones? Es hoy, es ahora, mis hermanos, que tenemos la gran responsabilidad, hermanos, y esto demanda mucho y posiblemente no lo estamos haciendo, empezando por mí. Y trabajamos y tengo que esforzarme más, porque yo sé que aunque mi hijo, hermanos, es un hijo que está en la iglesia, él tiene una naturaleza, hermanos, que batalla como igual que la mía contra las cosas de Dios. Tú y yo como adultos sabemos que debemos de leer la Biblia. Lamentablemente muchos no la leen. Tú y yo como adultos sabemos que debemos de vivir en oración. Lamentablemente muchos no oran. Tú y yo como adultos sabemos que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lamentablemente no somos fieles ni en el congregarnos. Tú y yo como adultos sabemos que debemos de obedecer a Dios y muchas veces no lo obedecemos. Si nosotros, teniendo un raciocinio, llamémoslo así, maduro, hermanos, desarrollado, batallamos, ¿cuánto no creen que van a batallar nuestros hijos? Pero ahora tú como padre, como madre, como abuelos, tienes autoridad en tu casa, delegada, hermanos, por Dios, hermanos, para guiar y corregir a tus hijos en el temor del Señor. Es ahora, hermanos. Ay, pero es que no quiero que se enoje. Pues es que se enoja porque no los hemos corregido. Antes los que se enojaban eran los padres, ahora se nos enojan son los niños porque los corregimos. Necesitamos, hermanos, poner reglas. Nuestros hijos necesitan aprender que hay autoridad en la casa y fuera de la casa. La salvación de nuestros hijos, repito una vez más, es del Señor. Y el que ellos permanezcan o vengan a Cristo el día de mañana, solamente es posible por el poder del Espíritu Santo al darles un nuevo corazón. Pero como creyente, repito, iglesia, Dios te ha dado el privilegio y la gran responsabilidad de ser un obrero en la viña de su reino. Y la primera viña que tenemos que trabajar y sembrar la semilla de la palabra es la viña del corazón de nuestros hijos. Es ahí donde empezamos a trabajar en el reino de Dios. En nuestros hogares, en el corazón de ellos, hermanos. Cristo nos ha invitado, dice 1 Corintios, yo planté, dice Pablo, la semilla en sus corazones. Y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer.
No importa, dice Pablo, quién planta o quién rega, lo importante es que Dios haga crecer esa semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno, dice la palabra, será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos son trabajadores de Dios. Y ustedes, dice, son el campo del cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Nuestros hijos necesitan ser cultivados con la semilla de la palabra. Hermanos, que sean empresarios, pero empresarios cristianos. Que sean líderes de nuestra sociedad, pero que sean cristianos. No como los modernos, pero que realmente sean cristianos. O si van a ser pastores, que sean pastores de la palabra de Dios y no de sus carnes y sus deseos. Ellos necesitan, hermanos, conocer a Dios. Ellos necesitan, hermanos, ser cultivados. Y tú y yo tenemos, hermanos, esta gran responsabilidad como padres. Sembrar la semilla, regar la tierra, orar para que el Espíritu Santo obre en salvación. Somos trabajadores de Dios y tenemos que empezar en el corazón de nuestros hijos. Hermanos, el corazón de nuestros hijos puede ser una buena tierra si es cultivada cada día con la semilla del Evangelio. Dios, hermanos, puede hacer que esa semilla dé fruto abundante en ellos. Pero tú y yo debemos educar y disciplinar a nuestros hijos con valores cristianos. Es posible que para ellos la Biblia no tenga autoridad ni importancia, hermanos, porque están acostumbrados a vivir sin reglas ni corrección, y eso es nuestra culpa. Porque somos nosotros los que tenemos que enseñarles a ellos y corregirlos a ellos. ¿Cómo queremos que ellos le teman a Dios, hermanos? Un temor reverente. O se sometan, hermanos, si nosotros no le enseñamos. Y peor, la sociedad, hermanos. Tenemos que trabajar y esforzarnos, padres y madres, abuelos. Nuestros niños necesitan reglas, necesitan ser corregidos, gústeles o no les gustes. Necesitamos tener tiempo con nuestros hijos en el hogar, en la oración, en la palabra. Necesitamos enseñarles a depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Mire el ejemplo que nos da la Biblia de la abuela y la mamá de Timoteo. Porque la palabra, hermanos, vámonos primero al Timoteo, segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Puse la otra cita, hermanos. Vamos a segunda de Timoteo. Aquí está. Dice la palabra de Dios, hermanos, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, hermanos. ¿Cuándo se le enseñó, hermanos, a Timoteo la escritura? Desde la niñez. No, pues es que ahorita es desde la niñez, hermanos. Es ahora que los podemos enseñar. Es ahora que le podemos enseñar los valores cristianos. A Timoteo, hermanos, se le enseñó la escritura desde niño, su abuela y su madre, hermanos. Y esto nos enseña que todos los seres humanos necesitan ser instruidos en la verdad, no ya adulto, desde la niñez, para que cuando crezcan ellos puedan, hermanos, escoger a Cristo y no al mundo. Porque ya Cristo ha estado y está obrando en sus corazones.
porque sus corazones han sido cultivados, han sido trabajados, y por la gracia de Dios, Dios puede traer salvación por medio de la palabra. Hermanos, lo malo se va a manifestar por naturaleza, pero lo bueno en nuestros hijos, en nuestras generaciones, requiere de nuestro tiempo y esfuerzo diario. Como último punto, hermanos, cultivamos el corazón de nuestros hijos cuando modelamos el amor de Dios en nuestras vidas. Y para esto usé los 2 versículos del Deuteronomio 6, hermanos. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice la Biblia, estarán sobre tu corazón. Hermanos, para poder ser buenos testigos del Evangelio, mis hermanos, debemos ser cristianos de buen testimonio. Ser cristianos llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, de manera que el fruto del Espíritu Santo sea evidente en nuestro diario vivir. Aquí en Deuteronomio, en el versículo 5, se nos manda a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerza. Ay, no, yo no tengo... No, hermanos, no es lo que nos sobra, es lo mejor de nosotros para Dios. Y nos justificamos a veces, no, Dios entiende, sí, Dios entiende que somos mediocres y que no lo amamos a Él. Por eso muchas veces no le damos lo mejor, le damos nuestras obras. Por eso no tenemos tiempo para orar o para leer la Biblia, porque cuando vamos a orar o leer la Biblia, ya estamos cansados de todos los afanes del día. Y si a alguien vamos a engañar, engañemos al pastor, pero a Dios no lo vamos a engañar. Hermanos, modelemos el amor de Dios en el corazón de nuestros hijos. El versículo 6 nos manda a guardar y obedecer estos mandamientos. ¿A quién, hermanos? A nosotros los padres. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cómo, hermanos, vamos a sembrar la semilla de la palabra, a cultivar el corazón de nuestros hijos, si nuestros corazones están secos? Si nuestros corazones, hermanos, están enfermos espiritualmente. Si en lugar de haber amor, paciencia, benignidad, templanza, todas estas cosas que produce el Espíritu Santo, hay ira, vanagloria, contienda, cosas que provienen de la carne. Hermanos, debemos enseñarles a nuestros hijos y repetirles a nuestros hijos. No solamente que ellos lo escuchen de nuestros labios, sino que nuestros hijos puedan verlo con nuestro ejemplo. Nuestros hijos van a aprender a amar a Dios de la manera como nosotros les mostramos el amor a Dios. ¿Cómo practicamos nuestro amor a Dios? Recuerden las palabras de la Biblia. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Amar a Dios es amarlo sobre todas las cosas. Que realmente Dios sea preeminente en nuestra vida, que tenga esa preeminencia en nuestra vida y en nuestra forma de actuar, mis hermanos, y de decidir. Es cuando realmente tú y yo deseamos escuchar su voz por medio de su palabra. No puedo decir que amo a alguien que yo no deseo escuchar. Debemos hacer de la palabra de Dios el fundamento de nuestra vida, hermanos, y la base de la crianza de nuestros hijos. Realmente nuestros hijos van a aprender a amar la Biblia cuando vean padres y madres que aman la Biblia.
Pero si nuestros hijos nos ven más en los celulares, hermanos, que en la Biblia, ¿qué van a amar? Dios tiene preeminencia en nuestra vida cuando anhelamos hablar con Él, no solamente escucharlo. Por medio de la oración. Orá en todo tiempo, orá sin cesar, dice la Biblia. Cuando, hermanos, anhelamos, cuando a ti te agrada una persona, tú quieres estar con esa persona, ¿cierto? Quieres hablarle, comentarle o escucharle sus problemas o aconsejarle lo que sea. ¿Por qué, hermanos, muchas veces no queremos hablar con Dios o no tenemos tiempo para hablar con Dios? No puedo amar a alguien que yo no deseo hablar con esa persona, hermanos. No podemos modelar a nuestros hijos una vida de oración, hermanos, realmente enfermiza. ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos de nuestro amor a Dios? Dios tiene preeminencia en nuestra vida cuando anhelamos obedecer su palabra. No podemos decir que amamos a Dios y no amamos sus mandamientos. Recordemos que los primeros maestros, hermanos, de vida de nuestros hijos somos nosotros. No el profesor, ni el pastor, ni los maestros de escuela dominical. Somos tú y yo que debemos guiar a nuestros hijos a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. La iglesia debe y puede enseñar el amor de Dios en la Biblia. Pero si nuestros hijos en sus hogares ven a padres que pueden ser hasta líderes de la iglesia o miembros de la iglesia, que no aman la palabra de Dios, que no aman la oración, que no aman la iglesia, ¿qué le estamos transmitiendo? Si nuestros hijos nomás escuchan rumores y murmullos en nuestra casa, ¿qué le estamos enseñando, hermano? Tengamos cuidado, porque muchas veces en lugar de cultivar sus corazones, estamos siendo piedra de tropiezo para su salvación. Esforcémonos, iglesias, cada día para llevar a nuestros hijos a Cristo. Los deportes está bien, la diversión está bien, la escuela está bien, pero nada de esto salvará sus almas. Solamente la palabra de Dios, hermanos, podrá cultivar sus corazones para que el Espíritu Santo obre en fruto de salvación sobre ellos. Los niños aprenderán a amar a Dios de la manera que nosotros amamos a Dios. Ellos aprenderán el amor a la palabra, entonces de la manera que usted y yo amamos la palabra. Ellos amarán la oración de la manera que nosotros practicamos la oración. Ellos amarán la iglesia de la manera como nosotros vivimos ser iglesia. Dice Martin Lloyd-Jones, hermanos, cuando llega un hijo, tenemos que decirnos, somos guardianes y custodios de esta alma. Dice este autor, qué responsabilidad tan tremenda. En el mundo de los negocios y el profesional, los hombres son muy conscientes de la gran responsabilidad que tienen con respecto a las decisiones que deben tomar. Pues son conscientes de la responsabilidad infinitamente mayor que tienen con respecto a sus propios hijos. ¿Les dedican la misma o más reflexión o atención y tiempo? ¿Sienten el peso de la responsabilidad tanto como sienten de otras áreas en su vida? El apóstol nos recuerda, nos urge a considerar esto como la ocupación más grande de nuestra vida, instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. Esa es nuestra mayor responsabilidad y eso incluye enseñarles a ser fieles a Dios en todo, en la palabra, en la oración, en la iglesia, en todo, hermanos. Ellos aprenderán qué es ser un cristiano como tú y yo modelemos qué es ser un cristiano. Sus hijos nomás me ven a mí aquí 2 horas, 3 horas, hermanos. Pero toda la semana nos ven a nosotros quiénes somos y quién es Cristo en nosotros.
¿Qué les estamos predicando a nuestros hijos? ¿Qué les estamos, hermanos, enseñando? Somos responsables de su crianza ante Dios. Somos llamados a enseñarle la palabra de Dios con diligencia en todo tiempo, en todo lugar, en todas circunstancias. Como Deuteronomio nos lo recuerda, hermanos. Somos responsables, hermanos, de permanecer orando por el corazón de nuestros niños y jóvenes, para que el Espíritu Santo obre en ellos la salvación de sus almas. Somos responsables, hermanos, de modelar, como les acabo de decir, una vida de fe que realmente evidencie que tú y yo amamos a Dios. Con todo nuestro corazón, dice Deuteronomio 6:6, alma y fuerza. No le enseñes a tu hijo a ser un mediocre, cristianamente hablando. Enséñale a tu hijo a honrar a Dios sobre todas las cosas. De manera que nuestros hijos puedan constatar que realmente, padres, tú y yo amamos a Dios. Y que ellos puedan aprender que el mejor bien para el hombre es amar a su Creador. No permitas que el mundo, el diablo y la carne roben, hermanos, el futuro de las generaciones. Que mañana no nos recuerden como una generación anterior a otra que no conocía a Dios, sino que nos recuerden como una generación que luchamos cada día para cultivar el corazón de nuestros hijos y confiar que la salvación es del Señor. Demos gracias, Padre, te damos gracias. Gracias te damos por tu infinito amor y misericordia. Padre, delante de ti ponemos a estos pequeños. Ponemos, Señor, sus almas delante de ti, Señor. Tú nos los has dado, Señor, nos los has prestado, Señor. Y somos responsables ante ti, mi amado Dios. Perdona nuestra negligencia, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos valorado muchas otras cosas en lugar, Señor, del corazón de nuestros hijos. Ayúdanos, Padre. Espíritu Santo, te rogamos que produzcas en tu iglesia el querer como el hacer, para que cada día sembremos la semilla de tu palabra en los corazones de estos pequeños. Oramos igualmente por cada joven, Señor. Y te pedimos, Señor, que la salvación tuya, Señor, en tu gracia y misericordia sea puesta sobre ellos. Ayúdanos, Señor, a hacer una iglesia cada día más y más de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a ser ejemplo y testimonio, Señor, para hacer bendición a cada uno de los pequeños. Te los ponemos en tus manos, Padre amado, y te rogamos que la bendición tuya sea sobre cada uno de ellos. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Así, hermanos, pueden estar sentados. Voy a pedirle, ya me la anunciaron a la hermana Raquel.